Gloria a Dios. Bien, damos gracias a Dios por este regalo maravilloso que Él nos da en esta hora para poder exaltar y glorificar su santo nombre, proclamándolo a los cuatro extremos de la tierra a través de este medio. Alabado sea el nombre de Cristo. Que Dios sea bendiciendo a cada uno de los oyentes, cada vecino, cada persona que nos alcanza a escuchar, a la cual le extendemos la invitación de que en esta hora sea tomando un ejemplar de la palabra de Dios y tomemos la epístola primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, lo cual dice de esta manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito o algo extraño. Proverbios 11:31. Alabado sea el nombre de Cristo. Proverbios 11:31. Dice la palabra: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Sabemos, por lo que hemos venido tratando acerca de la persecución que hay para la iglesia de Jesucristo, los sufrimientos. Sabemos por la palabra que esto tiene que acontecer. Y algo que, si queremos agradar a Dios, es inevitable: los sufrimientos, especialmente para aquellos que hemos comprendido lo que es ser discípulo de Cristo. Porque ser cristiano y ser discípulo, aunque van casi de la mano, no es lo mismo. Alabado sea el nombre de Cristo. Sabemos que si el juicio ha de recaer sobre la casa de Dios, si el juicio, que en este caso son pruebas, dificultades, sufrimientos, persecuciones, si esto ha de acontecer a los hijos de Dios, especialmente a los discípulos, a los que aprenden de Cristo, porque ser discípulo es una persona que ha aprendido de Cristo en todo el sentido de la palabra, práctico teórico, teórico práctico, en la teoría y en la práctica, cual sucediese con los discípulos, con aquellos hombres que el Señor fue llamando para conformar el gabinete ministerial
y continuar después de su partida, llevando ante las naciones este conocimiento acerca de Cristo. El juicio, esos sufrimientos, si han de llegar a cada uno, entonces la pregunta es: ¿qué será para aquellos impíos a los cuales el apóstol Pedro se manifiesta o se refiere? Esos impíos que de una o de otra manera le hicieron la vida imposible al pueblo cristiano, lo cual les ocasionó dolor, llanto, angustia y muerte. A esos impíos no les vendrá algo tortuoso. ¿Cuál será el fin de los que han sido totalmente desobedientes a la invitación y al mandamiento de Dios? Aquellos que han rechazado el mensaje de salvación, de seguro que les espera una horrenda expectación de juicio, un hervor de fuego, lo cual la carta de los Hebreos dice: hervor de fuego que ha de devorar a los desobedientes, a los rebeldes, a los insensatos. Todo aquel que rechaza la voz de Dios anunciada por los profetas, por Cristo y los apóstoles, y hasta el día de hoy por algunos pastores que se han entregado totalmente a la proclama del evangelio, dice que les viene a esos desobedientes un hervor de fuego, algo terrible y espantoso. Pues no en vano estos predicadores, empezando por los profetas y terminando por el último predicador de la palabra aquí en la tierra, que ha de morir por la causa de Cristo, no es en vano ese sufrimiento. Pues por ese sufrimiento de esos han sido alcanzados muchos que no han sido insensatos. La palabra insensatez en el original griego significa estúpido, porque eso es ser una persona estúpida, falta de cerebro, el rechazar esa salvación que ha sido anunciada por tanto tiempo, lo cual al rechazarla les va a traer llanto, dolor, amargura por toda la eternidad, si parten sin Cristo. Entonces, si el juicio ha de recaer sobre la casa de Dios, sobre el pueblo de Dios, sobre los cristianos, porque recordemos que por anunciar este evangelio, familias enteras, totalmente familias enteras, han sido masacradas. Han caído bajo las garras, llamémoslo de esa manera, de los crueles, de los despiadados, de los insensatos, cual está sucediendo en la actualidad.
Y aquí es donde vamos a mirar el por qué el evangelio no ha sido estancado, así haya muerte, así haya persecución, así haya sufrimiento para los predicadores. Ustedes no se han preguntado, hermano cristiano, el por qué el evangelio sigue avanzando aún en medio del derramamiento de sangre. Pues la respuesta la vamos a tener. Alabado sea el nombre, Señor. Entonces, si el juicio ha de recaer sobre la casa de Dios, sobre los cristianos que se han entregado totalmente a la causa de Cristo, si ese juicio ha llegado sobre ellos, ¿cuál será el fin de los que han sido totalmente desobedientes a la invitación y al mandamiento de Dios? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa invitación de la salvación, esa invitación, ese mandamiento de recibir a Cristo como su Salvador, ellos van a tener que sufrir si parten a la eternidad. De seguro que van a sufrir. Y no solamente en la eternidad, porque todavía viene algo para los impíos. Viene algo tan terrible y espantoso para la raza humana, para los desobedientes, para los que hicieron caso omiso a la voz de Cristo, a la voz del evangelio. Viene algo terrible para los impíos, para los inmorales, para los depravados, para los asesinos, para los viciosos, para la ramera, la prostituta, para todo aquel que esté metido, amalgamado con el mal. Viene un juicio terrible y espantoso, lo cual la Biblia lo describe con un ay de aquellos, ay de la raza humana. Y ahí vamos a ver en especial, ay de la mujer, que en ese momento, cuando Cristo levante la iglesia y comience la tribulación, ay de esa mujer que esté en embarazo, o ay de esa mujer que en el momento después de ser levantada la iglesia, pare el hijo, tenga el hijo y lo esté criando, lo esté amamantando. Ay de esa mujer. Será el ay, el lloro, el lamento, el crujir de dientes para la raza humana, debido a que fueron insensatos, estúpidos el no recibir el evangelio de Jesucristo. Por eso a los verdaderos cristianos en esta hora les transmito este pensamiento: no les den miedo a hablarle al criminal, a hablarle a la prostituta, a hablarle al homosexual, a hablarle al ladrón, al vicioso. No le tenga miedo a hablarle acerca de Cristo, porque si usted le habla a Cristo, lo puede ganar para Cristo, y es un alma que va a traer otros para Cristo. Esas almas que están allá en el pecado, en la maldad, necesitan a Cristo, necesitan un hombre que les predique sin miedo, sin vergüenza, sin tapujos. Alabado sea el nombre, Señor, porque por ellos Cristo murió. Cristo murió por el asesino, Cristo murió por el borracho, Cristo murió por la prostituta, Cristo murió por el homosexual. No tenemos por qué callarnos la boca. Así hayan leyes que no podemos hablarle al homosexual, porque si no nos encarcelan. ¿Qué le hacen que nos escarcelen? Pero hablemosle al homosexual, hablemosle a la lesbiana, hablemosle al asesino, que Cristo le ama, porque por ellos Cristo murió. Hablemosle al duro del barrio, hablemosle al jefe de banda del barrio, que Cristo murió por él, para que se arrepienta de sus fechorías, de sus maldades,
y escapen de la condenación eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo murió por ellos. Entonces, ¿de qué temer? Usted, cristino, que le da miedo hablarle a las almas de Cristo. Usted, cristino, que le da miedo hablarle al asesino de Cristo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Entonces, como los impíos, los pecadores, los insensatos no atendieron la voz de Dios, fueron desobedientes a la invitación de venir a Cristo y al mandato de Dios, es un motivo que no nos debe sorprender del fuego de prueba que ha de venir sobre nosotros. No nos debe sorprender, porque el predicar el evangelio a los pecadores nos trae problemas, nos trae dificultades, pero eso no nos debe de sorprender. Antes, por el contrario, debemos arrostrar nuestro rostro como Cristo lo hiciese. Dice la palabra que Cristo puso rostro en tierra. Alabado sea el nombre del Señor, porque ya venía el momento más difícil que él podría pasar en el Getsemaní. La palabra Getsemaní quiere decir prensado. Cristo fue prensado. Los demonios, el diablo se abalanzaron contra él, y él fue totalmente decidido, con su rostro como pedernal, dice la palabra, para poder rescatar por su sacrificio, por su padecimiento, muerte y resurrección, a los pecadores, a los ingratos, a los desobedientes, a los impíos, a los crueles, a los criminales, a los Judas, a los Barrabás, a los Césares. Alabado sea el nombre de Cristo. No nos debe sorprender el fuego de prueba que ha de venir, según lo describe aquí Pedro, capítulo 4, verso 12, primera carta. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ya los discípulos, en este caso los apóstoles, habían pasado las verdes y las maduras. Habían sido encarcelados, torturados, amenazados. Y ya Pedro estaba a punto de ser crucificado, porque Pedro, por la causa de Cristo, proféticamente se lo dijo el maestro, moriría crucificado. Pablo tendría que entregar su cabeza por la causa de Cristo en Roma, y lo hicieron gustosamente. Ellos sabían, Pablo sabía que Nerón, al confrontarlo con la palabra de Dios, Nerón se iba a enardecer y la iba a cercenar la cabeza. Y no le importó, porque él era consciente, Pablo era consciente, que con una gota de sangre que se derramara, nacerían 10 cristianos para el reino de los cielos. Igualmente Pedro. Aleluya, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito, algo extraño, algo que no se puede creer. Eso no les sorprendió a los apóstoles, porque es que el cristiano que habla acerca de Cristo con espontaneidad, con liberalidad,
sabe lo que le espera. No se sorprendan si de la noche a la mañana vienen por mi cabeza. Pero estoy dispuesto gustosamente a entregar mi cabeza con tal de alcanzar a otros para Cristo y honrar su nombre. Sufrir por su causa, entregar mi vida por la causa de Cristo es un privilegio. Porque vale la pena diezmar nuestras vidas en este paseo momentáneo para alcanzar a otros para la vida eterna. Según este pasaje, Pedro nos avisa contra el dejarnos, el de relajarnos. No nos podemos relajar, porque de la noche a la mañana viene lo extraño, lo que todavía no se ha experimentado, la prueba de fuego. En muchos países como Cuba, como Venezuela, como Chile, como el Perú, Argentina, se venía anunciando hacía mucho tiempo de que iba a venir una oscuridad. Se estaba ensañando sobre esos países una nube de oscuridad, que eso habla acerca de mortandad espiritual. Y el pueblo cristiano se relajó. A los pastores se les anunció. Un jovencito le predicó al pastor de Cuba, le envió un mensaje diciéndole que convocara ayuno y oración por el pueblo cubano, por los isleños. Y este pastor, en vez de prestar atención al consejo que venía de parte de Dios, hizo caso omiso y cayó el comunismo hace más de 50 años. Ese joven estaba orando en Nueva York de rodillas y se levantó abismado de ver lo que se avecinaba para Cuba, e inmediatamente avisó al pastor de ese entonces en Cuba. No hizo caso. Los pastores de Venezuela, se les anunció un predicador que les anunció de que prestaran mucha atención porque el comunismo estaba a punto de llegar, la dictadura estaba a punto de llegar. Pero ¿qué hicieron los pastores? En vez de hacer caso a la voz de Dios, se confabularon, hicieron concesión con Chávez. Y Chávez empezó a darles prebendas, a darles privilegio a la iglesia llamada evangélica, de tal manera que el enemigo con su sagacidad los envolvió, y ahí están, pagando los platos rotos los inocentes por causa de los insensatos pastores que no hicieron caso a la voz de Dios. ¿Quién dijo que con el enemigo se puede hacer alianzas? Con el enemigo no se puede hacer alianzas. Con el enemigo no se puede pactar nada. O se convierten ellos a nosotros, pero no nosotros a ellos. Yo puedo tratar con el impío, con todos, pero no hacer concesiones, alianzas. No aparcerarme con ellos. No hacer compañías con ellos, camaraderías. Y ahí están estos países, sufriendo por no hacer caso a la voz de Dios. Entonces Pedro aquí nos avisa
contra el dejarnos indica una prueba más dura que las experimentadas hasta entonces. Ya Pedro había pasado por pruebas. Le tocó ver lo que experimentó el maestro porque estuvo personalmente con el maestro. Luego le tocó sufrir cárcel. Pero lo que se avecinaba era todavía mayor. Porque para él poder ser coronado de gloria en la eternidad, tendría que llegar hasta el fin. Y el fin de él lo esperaba era una cruz. Recordemos que los mártires cristianos eran las antorchas vivas que alumbraban los jardines del emperador Nerón en su sangrienta persecución contra los cristianos. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando llegaron los apóstoles, en este caso Pedro, Juan y luego Marcos, el compañero de Pablo, vieron las escenas terribles y espantosas que cometía el emperador Nerón, lo cual se fue suavizando poco a poco para ir calmando los ánimos de los llamados cristianos de los siglos venideros, hasta el día de hoy que le colocaron el Papa. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces tenemos que recordar que los mártires cristianos eran las antorchas vivas que alumbraban los jardines del emperador Nerón en su sangrienta persecución contra los cristianos. Por doquier se veían antorchas encendidas y eran cristianos. Es totalmente natural que la persecución fuera una experiencia más demoledora para los gentiles que para los judíos. Alabado sea el nombre de Cristo. Las persecuciones, las torturas eran terriblemente espantosas y son terriblemente espantosas en la actualidad para los cristianos gentiles que para los judíos. Alabado sea el nombre del Señor. Un gentil común y corriente tendría muy poca experiencia de lo que es persecución cristiana. Oiga bien. Un gentil común y corriente tendría muy poca experiencia de lo que es persecución cristiana común. Pero los judíos habían sido siempre el pueblo más perseguido de la tierra. Hasta ese momento, los judíos habían sufrido persecuciones terribles, lo cual para un gentil común y corriente era difícil de experimentar ello. Pero lo que se le aproximaba a los gentiles era todavía terriblemente mayor espanto. De tal manera que los césares, los emperadores, yéndole bien a los cristianos, les empleaban la guillotina. Los metían en unos aparatos donde la cabeza quedaba ya güerita y luego bajaba el hacha o lo que llaman guillotina y ¡pum! Le mochaban la cabeza. Yéndole bien. Muerte suave. Y a otros los
metían en unas pailas grandes al rojo vivo y los fritaban vivos. Que ya nos estamos aproximando a esa era, porque vamos a tratar esa parte, como le sucedió al caso de Marcos. Según la biografía, Marcos murió descuartizado por 4 bestias herreras. Entonces un gentil común y corriente fácilmente no podía experimentar lo que eran los sufrimientos, como le sucedió a los judíos. Que hubo un tiempo en que los judíos, por su desobediencia, porque déjeme decirle, los que se queden para la gran tribulación, para esas familias enteras, va a venir algo tan tortuoso, que si el pueblo de Israel, por su desobediencia, por su estupidez, insensatez, por no obedecerle a Dios, por no hacerle caso a Dios, por no atender a la voz de los profetas de Dios, sino que atendieron a la voz de los falsos profetas. Y en este momento hay profetas, en este momento, que están predicando que Cristo todavía se demora mucho por venir. Y el pueblo de Israel se tuvieron que comer los hijos. Y va a llegar un momento tan difícil para la raza humana que el alimento se va a escasear de tal manera, porque los juicios de Dios están siendo derramados y la naturaleza ha dado un cambio total. Juicio de Dios. De tal manera que no va a haber qué comer. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Alabado sea el nombre del Señor. El alimento que más llamo alimento, lo que va a consumir la gente en aquel entonces, va a ser estiércol de paloma y cebada. Eso es lo que más va a abundar. Los que tengan palomas van a enriquecer al imperio del anticristo. Los que tengan cebada acumulada, que usted sabe que la cebada es para una bebida alcohólica y se tiene que emplear como alimento. ¿Y de qué va a servir? De nada. Entonces, es totalmente natural que la persecución fuera una experiencia más demoledora para los gentiles que para los judíos. Viene una experiencia demoledora para los gentiles. En este caso, para los cristianos. En este caso, para los que exponemos la palabra de Dios. No esperemos nada bueno. Hay quienes están pensando que en el momento que Cristo venga a levantar la iglesia, va a ser todo calma. No quiero entrar en polémica con nadie al respecto, pero según lo vislumbro por la palabra del Señor, en el momento cuando Cristo venga a levantar la iglesia, habrá persecución, cual nunca la ha habido para el pueblo cristiano. Así como se desató esa persecución terrible y espantosa para poderle echar mano al niño que nació, que murieron mucha cantidad de niños matadas por Herodes,
así va a haber una persecución contra la iglesia cristiana para matarnos, arrasarnos, para tratar de sellar nuestra boca, para que no anunciemos el reino. Viene una experiencia demoledora para los gentiles, más terrible que la que sufrió los judíos. Los judíos habían sido siempre el pueblo más perseguido de la tierra, pero se dirige a cristianos gentiles y tenía por su experiencia que tratar de ayudarlos, mostrándoles tal cual es en realidad, en todos sus matices, lo que viene para la iglesia. Eso fue lo que hizo Pedro. No os sorprendáis del fuego de prueba. Cuando habla de fuego, ¿qué es lo más difícil que puede soportar un ser humano? Un quemón. Viene un fuego de prueba. Así como se desató en la primera era de la iglesia cristiana, al comienzo de la iglesia primitiva. Alabado sea el nombre de Cristo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Pedro se dirige a cristianos gentiles y tenía por su experiencia que tratar de ayudarlos, mostrándoles tal cual es en realidad, en todos sus matices, lo que es el sufrimiento. De seguro que Pedro pasó por muchas, y no solamente por eso, sino por experiencias personales. No solamente le tocó ver a otros sufrir, sino que lo sufrió en carne propia. Sin embargo, él dijo: viene algo todavía peor. Y el evangelio está creciendo mayormente en los países donde hay persecución, donde hay muerte para los cristianos, que en los países donde no hay persecución. Porque en los países donde no hay persecución se están mal acostumbrando los mal llamados cristianos. Porque los llamados cristianos en los países donde no hay persecución se ven a leguas, que son más mundanos que el mismo diablo. No se les ve las señales de Cristo. No se vislumbra nada de ellos, nada en ellos que haya de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ojo con esto, nunca es fácil ser cristiano. Hay quienes dicen que ser cristiano es fácil. A los que tal dicen, yo les digo, nunca es fácil ser cristiano. Está bien, tenemos la ayuda del Espíritu Santo a nuestro favor, sí, pero hay batallas que tenemos que lidiarlas nosotros solos. En el momento cuando Cristo estaba allá en el monte de Getsemaní, ahí no había ninguna interferencia divina. Él en su humanidad quiso que el Padre le evitara llegar hasta ese sitio. A él le dio miedo
Él sintió terror por lo que le esperaba. Por eso arrostró, dice la palabra que arrostró su rostro. Lo afirmó. Él sintió miedo. Y Pedro de seguro visualizaba lo que se aproximaba para la iglesia cristiana. Y hoy yo visualizo que viene algo terrible y espantoso para la iglesia. Especialmente para aquellos que están relajados. Los va a sorprender el fuego de prueba. Pero los que estamos bien nacidos de la palabra, los que somos conscientes, porque la palabra nos ha hecho conscientes, nos ha abierto nuestros ojos, no nos va a sorprender. Nunca es fácil ser cristiano, pues la vida cristiana conlleva su propio aislamiento. Hay reuniones sociales, reuniones mundanales, y gloria a Dios por ello. A los cristianos nos aíslan, nos arrinconan. La vida cristiana conlleva su propio aislamiento, su propia impopularidad, sus propios problemas, sus propios sacrificios y sus propias persecuciones. Al mundo no le importa si le quitaron la cabeza al hermano tal. Igualmente a muchos pueblos llamados cristianos no le importa lo que está padeciendo Cuba, Venezuela, Nigeria, la China. Esos cristianos, que Dios los bendiga. La iglesia más grande que se está desarrollando en la iglesia en China. Los hogares que están creciendo, donde están haciendo cultos clandestinos ahí callado, en el anonimato. Los países árabes, ese país terrible y espantoso, Uzbekistán, Afganistán. Y vamos a mirar entonces por qué el evangelio en esos países no se estanca, antes por el contrario, avanza. Y los cristianos, cuando se convierten, están decididos a entregar la vida por Cristo. Y cambio aquí, nos gritan aleluya y ya queremos llorar. Nos tildan de adúlteros y ya queremos ir a las leyes a demandar a fulano, sultano y perano. Son unos pusilánimes, mediocres, cobardes. Todo aquel que no está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo es un cobarde. Y a mí me dice el libro de Apocalipsis, Revelación 21:8, que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Todo aquel que le tiembla los pantalones a hablar de Cristo al malvado, al criminal, no tiene derecho de formar parte de los redimidos por la sangre de Cristo. Dios no se equivoca. Él sabe a quién escribe en el libro de la vida. Así estén multitudes, miles de congregados en un sitio, no vayan a creer que el Señor apunta en su libro de la vida a toda esa cantidad. Él no se equivoca. Así canten, así oren, así ayunen, así prediquen, así sean predicadores, sean pastores,
Y hoy que están vendiendo licencias apostólicas, hoy que están vendiendo licencias proféticas de profetas, para el pueblo cristiano, desde el inicio de la iglesia primitiva hasta el último cristiano aquí en la tierra, la persecución es inevitable. Sabemos por la palabra que Pablo practicaba lo que enseñaba. Cuando él habló de sufrimientos, cuando él habló acerca de que hay que estar a la expectativa y tomar la armadura de Dios, capítulo 6 de Efesios, él sabía por qué lo estaba diciendo. Porque él lo que enseñaba lo practicaba. Él tenía que ponerse la armadura, la cual le estaba enseñando a la iglesia de Éfeso. Porque era necesario para poder salir avante, victorioso en la batalla que estamos enfrentando constantemente las 24 horas del día. Sabemos que el mundo impío nos aborrece. Primero, los impíos, los pecadores, los practicantes del pecado, nos aborrece porque no conocen a Dios, no saben acerca de Dios. Por eso nuestra responsabilidad es hacer consciente al mundo impío acerca de quién es Dios. Predicarles el evangelio de Jesucristo. Ahí lo dice el evangelio de Juan 15:21. El mundo nos aborrece, el mundo impío, porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Juan Evangelio, capítulo 15, verso 21. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. Mire lo que dijo Cristo. Nos perseguirán, nos torturarán, nos odiarán, nos perseguirán, nos harán sufrir. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Porque qué? Porque no conocen a Dios, porque no conocen al que me ha enviado. Como el mundo no conoce a Dios, motivo por el cual nos persiguen, nos torturan, nos menosprecian, los trazarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. De ahí que, por tal ignorancia de Dios, es que el mundo se ha degradado grandemente, moral y espiritual. Moralmente y espiritualmente el mundo se ha degradado porque no conoce a Dios. El mundo, porque no conoce a Dios, se ha vuelto un corrupto, un corrompido, un degenerado, un depravado. Se ha depravado. Hay una degradación. Por eso el consejo del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es: sé llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución,
mas sé lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sucede con los borrachos? Por eso habla la palabra de que no debemos de embriagarnos con esos licores. Porque el que se embriaga, la palabra dice que se vuelve un disoluto, o sea, un degenerado, un depravado, un corrompido, no sabe refrenar su lengua. La palabra disolución quiere decir degradación. Por eso el cuerdo con un borracho no debe de tratar, porque el borracho es totalmente manejado por los efectos del licor. Es esclavo en ese momento del licor. Por ende, no refrena su lengua porque no hay coordinación en su cerebro. Entonces hay que ser llenos del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo. Así como el licor controla a la persona de tal manera que lo degrada, el cristiano debe de ser controlado por el Espíritu Santo, el cual lo santifica, lo purifica y lo guía por senderos de justicia, no de iniquidad. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Por tal ignorancia de Dios es que el mundo se ha degradado grandemente moral y espiritual. Por ignorar la verdad hay hostilidad hacia lo que es correcto. El mundo impío no ama lo correcto. Le fascina la perfección. Le fascina ver que todo funciona bien. Pero él no lo hace, no lo practica, porque hay incapacidad moral y espiritual en su vida, porque es un impío. ¿Qué es un impío? Una persona que practica la injusticia. ¿Y qué es practicar la injusticia? Todo aquello que va en contra de la justicia divina. Practican adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, orgía, homosexualismo, parricida, matricida. Todo eso lo practica el impío, porque no tiene capacidad moral y espiritual para practicar lo bueno, lo agradable. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, por ignorar la verdad hay hostilidad hacia lo que es correcto. Todo lo correcto. Si al impío se le acerca una persona y le dice, mire, hay que andar de esta manera correctamente, ellos se enardecen porque no tienen la capacidad de raciocinio. Su raciocinio está embotado por la maldad. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Por eso, de una u otra manera, la sociedad moderna actual refleja las condiciones en que ministraba Pablo en el siglo I. De una o de otra manera, la sociedad moderna actual refleja las condiciones en que ministraba Pablo en el siglo I. Cuando Pablo llegó a determinado lugar, que ahí lo vamos a mirar, había una enseñanza. Había un templo muy grande donde decía al Dios no conocido. Y al predicar a un Dios que no se conoce, ¿cómo se anda la sociedad? Depravadamente. Se vive en corrupción. Se vive en idolatría. Ese fue el caso de Atenas. Alabado sea el nombre del Señor. Y al haber desconocimiento de la palabra de Dios, en la actualidad, nuestra sociedad, en la actualidad, refleja esa condición degradante.
esa condición de inmoralidad, de depravación, de iniquidad. Cuando Pablo llegó a Atenas se dio cuenta de lo equivocada que estaba la religión del pueblo en Atenas. Los atenienses estaban equivocados religiosamente, pues estaban dirigiendo a un Dios no conocido. Por eso Cristo, que es la piedra de tropiezo para el pueblo de Israel y la piedra de tropiezo para muchas iglesias en la actualidad que creen que Jesucristo es solo. Porque Jesús no es solo. Jesús vive en unidad, perfecta unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Y Él, el Dios encarnado, vino a mostrarle al pueblo de Israel el Dios que ellos no conocían, aunque tenían la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Pues Pablo inmediatamente se dio cuenta lo equivocada que estaba la religión de ese pueblo, enseñando a un Dios no conocido. Capítulo 17, versos 22 y 23 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo es exaltado. 17, 22 y 23 de Hechos de los Apóstoles del Espíritu Santo. Dice la palabra: aleluya, gloria a Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo servo que sois muy religiosos. Muy religiosos. Porque es que el religioso, el que no conoce a Dios, es muy religioso. Se da golpe de pecho y matan en el nombre de ese Dios que no conocen. Se echan cruces. Van a robar y se echan cruces. Van a matar y se echan cruces. Van a cometer pecados inmorales sexuales, adulterio o fornicación y se echan cruces. Y le piden a Dios que esa res que tienen amarrada no se les vaya a escapar. ¡Qué ignorancia! Matan en el nombre de ese Dios no conocido. Y entonces les dice Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Yo vengo a hablarles del Dios que sí conozco, el Dios que se me reveló a través de Cristo Jesús. Yo no vengo aquí a hablarles acerca de un Dios que hay que seguirlo con los ojos cerrados, porque no lo conozco. Vengo a hablarles acerca del Dios que yo conozco. Ahí va donde el Señor le permitió
darle a Pablo una enseñanza tremenda a los gnósticos de ese tiempo. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio al Dios conocido. Debido a la apatía e ignorancia hacia el verdadero Dios y la superstición tan horrible hacia los dioses falsos, es que los verdaderos cristianos debemos ponerle más dedicación a la evangelización. Llegó un testigo a nuestra casa. Hablémosle al testigo. Llegó un pentecostal de la unicidad. Hablémosle de Cristo conforme lo establece la palabra de Dios, no según un libro de instrucciones de la denominación determinada. Vamos a la palabra. Debemos dedicarle o ponerle más dedicación a la evangelización. Por eso, donde quiera que nos encontramos, el testimonio lo debemos de dar. Primeramente, evangelizar con el testimonio. Que la gente no tenga que decir: fulano de tal, no quiero saber nada de él porque es disque evangélico, pero es un tramposo, es un fumador de cigarrillo, es un tomatrago, es un adúltero. Habla del adulterio y de seguro que se la juega la esposa, porque lo hemos visto. Así hablan de un predicador donde yo trabajo. Hablan de un testigo llamado de Jehová, que es un sinvergüenza, un tramposo. Qué vergüenza esa clase de predicadores. Pero ahí está el fiel y verdadero cristiano que da testimonio con su comportamiento y también con la palabra de Dios. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Aleluya. Repito esta parte. Debido a la apatía e indiferencia o ignorancia hacia el verdadero Dios y la superstición tan horrible hacia los dioses falsos, es que los verdaderos cristianos debemos poner más dedicación a la evangelización. Pues con frecuencia la gran mayoría del pueblo cristiano no tomamos con seriedad Romanos capítulo 1 verso 18 al 22. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Y con la ayuda de Dios, de aquí continuamos el próximo segmento el domingo, si Dios lo permite. Pues con frecuencia la gran mayoría del pueblo llamado cristiano no toma con seriedad Romanos capítulo 1 verso 18 al 22 en su ilustración del pecado natural del mundo y su rechazo voluntario de la revelación de Dios. Tomo Romanos 1 del 18 al 22 y dejamos para el próximo segmento. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Dice esta versión: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Oiga bien, la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los impíos,
contra todos los que practican la impiedad. ¿Y quiénes son los que practican la impiedad? Los impíos. E injusticia, inicuos, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo, o sea, Dios mismo, se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Alabado sea el nombre de Cristo. Que sea Dios glorificándose en cada vida, abriendo el entendimiento a las almas, y que cada vida haga los correctivos que haya que hacer con tal de alcanzar el oportuno socorro y escapar de los juicios venideros y de la condenación eterna. Amado hermano del alma, usted que está viviendo a las orillas, usted que está viviendo una vida relajada, arréglate con Dios y toma las cosas del Señor en serio, porque esto es un caso de vida o muerte. O vivimos o morimos. Alabado sea el nombre de Cristo. Que Dios os bendiga y hasta el próximo segmento.